Hola, buen día chicos. Espero que estén todos bien. Bueno, arrancamos con otra función, con la función cuadrática, ¿sí? A diferencia de la función lineal, su gráfica es una curva y esa curva se llama parábola. Acá tienen la fórmula de la función cuadrática. Significa que tengo un término que es al cuadrado, un término que es lineal y un término independiente. Esta aclaración que el valor de A, B y C son números reales, la X es la variable, ¿sí? Y que para que sea una función cuadrática el valor de A tiene que ser distinto de 0. Si A fuese 0, sería una función lineal. Acá tienen cómo se llaman, el dominio y la imagen. El dominio de la función cuadrática siempre son todos los números reales. Recordemos que reales se escribía con la R mayor en símbolo. Y la imagen de la función cuadrática, como es una curva, empieza a partir del I del vértice. ¿Sí? I es I del vértice. Es el vértice de la parábola. El conjunto imagen de la parábola puede estar desde el vértice hasta el más infinito o al menos infinito. Venimos acá, ¿sí? Como dijimos, su gráfica se llama parábola y acá tienen dibujadas diferentes funciones cuadradas. Ven que las fórmulas tienen un término al cuadrado, un término lineal, un término independiente. Si llega a estar desacomodado, lo acomoda. Ven que son curvas, el punto mínimo es el vértice, la roja tiene un punto máximo como vértice. El conjunto imagen de la roja sería desde el menos infinito hasta esa coordenada de I del vértice, y el conjunto imagen de la función cuadrática que está dibujada en verde sería desde el vértice, que podemos interpretar que es un 1, el I del vértice, hasta el más infinito. ¿Sí? El vértice también se llama como punto máximo o punto mínimo. ¿Qué pasa? La parábola tiene puntos. Tiene el punto del vértice, el eje de simetría, las raíces y la ordenada al origen. Cada cosa, cada punto tiene fórmulas. El vértice se saca. El vértice es un punto. Tiene una coordenada de X del vértice y una coordenada de Y del vértice. Y del vértice también se puede escribir así como la función evaluada en X del vértice. La coordenada del vértice se saca con esta fórmula, ¿sí? Menos b sobre 2 por a. B es el número que tengo en mi función y a es el número que tengo en mi función. Si yo ya tuviera las raíces, también puedo utilizar esta fórmula, ¿sí? ¿Cómo se saca una vez que tengo el x del vértice, el y del vértice? En la fórmula coloco donde está la x el valor de x del vértice. Eso es lo que dice acá en símbolo. El eje de simetría, su fórmula es el valor de x del vértice, la ordenada al origen es poner 0 en la función, o sea que va a ser mi término independiente, y las raíces, les presento, ¿sí? Las raíces se sacan con la fórmula resolvente. Es esta fórmula que está escrita acá, menos b más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4 por a por c sobre 2 por a, en donde b, a y c son los números que tenemos en nuestra función. Depende del radicando, ven que se los resalté, mi función cuadrática va a tener una sola raíz, va a tener dos raíces o no va a tener ninguna raíz. Eso significa que va a cortar al eje X dos veces, lo va a cortar, lo va a tocar una sola vez o no lo va a tocar. Eso es lo que está acá. Y acá están los gráficos. Por ejemplo, en el primero, mi función cuadrática tiene dos raíces. En el segundo tiene una sola raíz. Toco una sola vez al eje X. Y en esta situación
Tengo mi función cuadrática, pero no tiene raíces porque no corta al eje X. Vamos con un ejemplo. Esta es mi función. A es 2, B es 8 y C es 5. Yo puedo utilizar una tabla de valores. Si yo elijo muchos valores y hago la cuenta para cada uno de esos valores, ¿qué significa poner un valor? Es poner ese valor que elegí en la función, donde está X. Y hago la cuenta y me da mi resultado de Y. Entonces, un punto de la parábola, un punto de la función lineal es el punto 2, 29, otro punto es el menos 2, menos 3. Si yo agarro una hoja, dibujo los ejes cartesianos y hago una tabla y pongo muchos valores de X acá y consigo muchos puntos, me va a quedar la gráfica de la parábola. Pero si yo saco analíticamente el vértice, las raíces, la ordenada al origen, me ahorro de hacer muchas cuentas y puedo realizar la gráfica igual. Entonces, la tabla es un apoyo. No necesariamente tiene que hacer la tabla de valores. ¿Está claro? Vamos con lo analítico, con lo que tenemos que aprender. Dijimos, mis datos. A es 2, B es 8 y C es 5. Si yo no tuviera alguno de estos valores, el A tiene que estar sí o sí, pero si yo no tuviera B o C, cuando hago la fórmula, cuando reemplazo estos valores en la fórmula, coloco el número 0, porque es que no lo tengo, ¿sí? Ya tengo 0 de B o 0 de C. Calculamos el X del vértice. Mi fórmula dice menos B sobre 2 por A. Entonces, menos 8, porque B es 8, sobre 2 por A es 2, hago la cuenta y eso me da menos 2. Ese es mi X del vértice. Entonces lo tengo que reemplazar en mi función donde está la X. Y acá les escribo cómo se hacen símbolos. Mi X del vértice es menos 2, entonces me va a quedar 2 por menos 2 al cuadrado, más 8 por menos 2, más 5. Mi Y del vértice me dio menos 3. Contesto mi punto del vértice. El eje de simetría ya lo tengo, es X igual a lo que me dio mi X del vértice, o sea, menos 2. Y la ordenada al origen es evaluar a la función en 0. Dijimos que era igual a C. Lo comprobamos, pusimos 0 en nuestra función y me da que mi ordenada al origen es 5, el valor de C. Eso siempre se va a cumplir. No hace falta que hagan la cuenta. Las raíces. Copiamos nuestra fórmula, tenemos nuestros datos, reemplazamos, nos fijamos bien los signos. Si B fuese negativo, yo tengo el menos de la fórmula y tendría que poner un paréntesis, menos tal número, ¿sí? Se respeta todo, hacen la cuenta. Mi raíz puede ser exacta, como no, ya vimos números reales. Si no tengo una raíz exacta, aproximo mis resultados, si me da con decimales. ¿Sí? Si me da exacta, buenísimo. Y si no, aproximo, redondeo o trunco. Es un valor aproximado para que puedan hacer el gráfico. En este caso, tenía resultado mi raíz, un resultado irracional. Hice toda la cuenta y aproximé mis resultados. En este caso, mi discriminante lo da dentro de la raíz, que en símbolo utiliza la letra delta, es un número mayor que 0, entonces tengo dos raíces reales y acá reales y distintas. Esperen que les corrijo esto. Reales. Dos raíces reales. Dos raíces reales, ahora se lo corrijo en el documento. Y graficamos. El menos 0,8, el menos 3,2, dos puntitos que son mis raíces, mi vértice, X del vértice menos 2, Y del vértice menos 3,
Mi vértice, mi ordenada al origen, sería un punto en el eje Y en el 5, que no se ve en la gráfica, y trazo mi parábola. El eje de simetría es esta recta imaginaria naranja que pasa por el -2. El eje de simetría corta la parábola en dos ramas iguales, la rama que decrece y la rama que crece. O sea que si yo acá tengo un punto en el 5, puedo contar las casilleros y poner su punto simétrico. ¿Sí? Cuento las unidades al eje de simetría y traslado mi punto. Entonces ahí tengo otro punto para guiarme. Dijimos, dominio siempre todos los reales. La imagen desde el vértice al más o menos infinito, en este caso del -3 al más infinito. El -3, el punto del I del vértice, se pone con corchete y los infinitos siempre con paréntesis. El punto del vértice, la ordenada al origen, la rama que crece y la rama que decrece. ¿Sí? Venimos a la gráfica y dijimos que la rama que decrece en este caso es del menos infinito al -2. Se mira en el eje X ese dato. La rama decrece del menos infinito hasta el -2, hasta el eje de simetría. Y la rama que crece es del -2 al más infinito. Si la parábola estuviera con la otra concavidad sería distinto. Y los conjuntos de ceros, las raíces, en símbolos la C con el 0 arriba, y entre llaves se ponen las dos raíces. Yo les dejé acá un video de YouTube. Cualquier cosa me preguntan, me escriben. La tarea es graficar y analizar estas funciones. Nos metemos de lleno en función cuadrática. No tengan miedo, ¿sí? Es hacer las fórmulas, las cuentas. Ya saben que si da un número decimal pueden redondear. Si la raíz me queda dentro de la raíz un número negativo, significa que no tiene raíces y que no corta el eje X, pero puedo graficar a la parábola igual. ¿Sí? Espero sus dudas y ya corrijo ese detalle en el material que les voy a mandar. Saludos.